El tema que vamos a ver es sangrado uterino anormal, basado en la guía práctica clínica. Entonces, este tema es importante, yo creo que sí les van a hacer varias preguntitas de aquí, porque pues es una patología muy frecuente que tiene un impacto en la vida social de la paciente y entonces también en la economía porque la incapacita y es la segunda causa de consulta ginecológica. El sangrado uterino anormal puede ser anatómico o disfuncional, o anatómico o no anatómico, o el anatómico también se puede llamar estructural. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia estandarizó una terminología que ahorita vamos a ver más adelante, que es un acrónimo para poder categorizar el sangrado uterino anormal. Y el tratamiento pues va a depender de la causa que sea el sangrado, puede ser de manejo médico no hormonal u hormonal y manejo quirúrgico. ¿Sí? Entonces, según la guía de práctica clínica, el sangrado uterino anormal o SUA es toda esa variación en el ciclo menstrual normal que nos lleve a cambios en su regularidad, en su frecuencia, en su duración o en la cantidad de sangrado, que ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y la hemorragia uterina es toda esta presentación aumentada en duración y cantidad que pudiera generar una inestabilidad hemodinámica o alguna complicación en la paciente. Entonces, hablando un poco de terminología para que todos sepamos de lo que estamos hablando, vamos a hablar primero de volumen. Entonces, lo normal es de 5 a 80 mililitros por regla, ¿ok? En todo el periodo. Vamos a hablar de un sangrado abundante cuando tenemos más de 80 mililitros o cuando interfiere con el estado físico, emocional y social de la paciente. Y el escaso, abajo de 5 mililitros, ¿ok? Entonces estamos hablando de la cantidad de sangrado. Ok, si hablamos de regularidad, regular va a ser de 2 a 20 días. Nada más le pongo aquí. Ahorita les explico qué es regularidad. Irregular va a ser más de 20 días, pero menos de 90. Ya me ando cayendo. Y amenorrea más de 90 días, ¿ok? Esto se refiere entre un ciclo y otro, ¿ok? Es la semejanza de duración de los ciclos. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si a una paciente tuvo su regla un 15 de septiembre, entonces que el siguiente mes se presente o el mismo 15 o por lo menos el 17 y de ahí hasta 20 días, ¿sí? Si entre una regla y otra regla pasan más de 20 días, entonces eso ya es irregular, ¿ok? Y pues amenorrea cuando pasan más de 90 días, a diferencia de la frecuencia, ¿ok? Esto sí es lo que dura el ciclo, ¿ok? Esto sí es normal de 24 a 38 días, estamos hablando aquí de un solo ciclo y es cuántos días dura un ciclo en el número de episodios, ¿ok? Infrecuente, más de 38 días y frecuente, menos de 24, ¿ok? O que tenga 1 a 2 episodios en 90 días o más de 4 episodios en 90 días. ¿Sí entendieron estos dos conceptos? ¿Sí? Bueno, de todas formas les dejo la presentación. La duración, lo normal va a ser de 3 a 8 días. Esto es cuánto tiempo dura el sangrado en el periodo. Prolongado más de 8 días y corto menos de 3. Estos son los días de sangrado. Ahora, hablando de ya el sangrado, dependiendo de cómo se presente, puede ser un sangrado no menstrual, que sea entre el mes, un episodio de sangrado ligero o corto entre un ciclo y otro, el poscoital, que es después de tener relaciones, o el sangrado premenstrual o postmenstrual, ¿ok? Estos son días previos o posteriores a un ciclo menstrual. Y el sangrado uterino en edad no reproductiva
vamos a tener el precoz antes de los 9 años, recordando que el desarrollo normal de la mujer va a iniciar con la telarca. La telarca más o menos es entre los 8 y los 9 años de edad. Posteriormente van a iniciar con la pubarca, ¿sí? Que a lo mejor estaría entre los 9 y 10 años, y posteriormente viene la menarca. Entonces, si la menarca se presenta antes de los 9 años, esto es un sangrado precoz. Ya mañana van a ver ese tema. Y el posmenopáusico, 1 año después de la menopausia. ¿Okay? Acuérdense que todo sangrado posmenopáusico, la principal causa va a ser cáncer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? Si nos llega una paciente en la posmenopausia con un sangrado, entonces hay que hacerle todos los estudios. Si descartamos cáncer, lo más probable es que sea atrofia del epitelio vaginal y que por eso esté sangrando. La hemorragia uterina, acuérdense que fue todo este sangrado abundante que pueda ocasionar alguna instabilidad hemodinámica. Entonces tenemos la forma aguda o la forma crónica. Entonces la aguda es una mujer en edad reproductiva que no está embarazada, porque bueno, si está embarazada pasamos al tema de aborto, con una cantidad suficiente que requiera una intervención médica inmediata. ¿Okay? Y lo más común es que se presenten de forma crónica, ¿sí? Una paciente que pues ya lleva más de 6 meses, ¿sí? Con aumento en la cantidad, la frecuencia o la regularidad del sangrado, ¿sí? Entonces, esto es lo más común que se llegue a presentar. Entonces, hablándole de la clasificación, como les había dicho, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la divide en 9 categorías, que es PALM, COIN. Ahorita vamos a ver cuál es cada una de ellas. PALM es el sangrado anatómico o estructural, y el COIN es el sangrado no estructural, que tiene más que ver con la ovulación. A veces se conoce como también sangrado ovulatorio. Entonces, el anatómico pues son entidades estructurales que nosotros podemos identificar por imagen o por estudio histopatológico, a diferencia del COIN, que no se definen por imagen o histopatología y se identifican por laboratorio, pruebas hormonales o el de exclusión. Entonces, esta es la mnemotecnia, para que se la aprendan, es palma y moneda. Entonces, hablando de PALM, este es el sangrado. Bueno, también no necesariamente tiene que tener solamente una de la otra, o sea, una cosa u otra. ¿Sí? La paciente puede tener un pólipo y aparte tener disfunción ovulatoria. Entonces, no va a tener solamente una afección. Pero PALM es estructural y COIN es el sangrado no estructural, ¿ok? Entonces, hablando de estructurales, todo lo anatómico, pólipos, adenomiosis, leiomiomas o miomas y malignidad, ¿ok? Y el no estructural, que es el tema que estamos viendo ahorita, coagulopatías, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénico o que no se puede clasificar. Entonces, hablando de las coagulopatías, son todas las alteraciones de la hemostasia que pueden cursar con un sangrado uterino como única manifestación y que se puede llegar a hacer algo más complejo. Por lo general, estas van a ser pacientes que desde su menarca presentan sangrados uterinos abundantes. ¿Por qué? Pues porque es un trastorno, lo más probable es que sea algo hereditario, y entonces desde que ella empieza a arreglar les va a decir, no, pues yo desde que empecé siempre me duran tantos días de sangrado, me cambio tantas toallas, ¿sí? El más común o la enfermedad más común es la enfermedad de von Willebrand, es la deficiencia de este factor que va a ser responsable del 13% de los SUAS en las coagulopatías. ¿Okay? El sangrado es abundante desde el inicio de la menstruación. Y aquí sí necesitamos que pues la paciente lleve un control aparte con el hematólogo, porque pues nosotros no vamos a poder controlar el sangrado si no se controla la causa. ¿Okay? Entonces, sí sabemos que la enfermedad de von Willebrand es la más común, pues el tratamiento es ir a tratar la enfermedad de von Willebrand, y el tratamiento es con desmopresina. También se le puede dar directamente factor
de von Willebrand, ¿sí? O que se transfunda crioprecipitados o que se transfunda factor 8 de la coagulación. Y la desmopresina, esta puede ser en forma de spray nasal o pues que la paciente tenga que ir de forma intravenosa. Las disfunciones ovulatorias van a ser por lo general trastornos endocrinológicos, ¿sí? De los más comunes son el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario cursa con galactorrea, entonces este hipotiroidismo va a tener TSH elevada con hiperprolactinemia, ¿sí? Y entonces aquí la paciente puede estar cursando con sangrados abundantes o con amenorrea, ¿sí? Acuérdense que el sangrado uterino anormal no necesariamente es una paciente que tiene sangrado abundante, sino también la paciente que no tiene sangrado, ¿ok? Entonces, el hipotiroidismo por lo general cursan con amenorrea por anovulación también. El síndrome de ovario poliquístico lo vamos a ver mañana, pero sí tendremos que ver cuál es el trastorno endocrinológico más frecuente, es el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Puede haber hiperprolactinemia sola. Acuérdense que la prolactina elevada va a inhibir a la GnRH no va a producir FSH ni LH, entonces pues no va a haber sangrado, ¿ok? Entonces aquí puede cursar o con amenorrea o con sangrado abundante. La obesidad tiene mucho que ver con la proliferación endometrial persistente. Las pacientes que tienen obesidad, acuérdense que la esteroidogénesis o la formación de los estrógenos también se lleva a cabo en la grasa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una paciente con un índice de masa corporal aumentado, con una gran cantidad de adipocitos, entonces hay más probabilidad de que esa paciente termine la aromatización de los estrógenos de forma periférica y que esto puede estar haciendo esta proliferación endometrial, ¿ok? Y las pacientes con anorexia, estrés, pérdida de peso o ejercicio de alto rendimiento se presentan con amenorrea. De estos no me voy a meter mucho porque mañana ven el tema de amenorrea, pero pues es por esta inhibición en el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, puede llevarse por una falla en la ovulación, en donde la producción de estrógenos se vea incrementada y no haya esta aposición por la progesterona, ¿ok? Entonces, hay una proliferación aumentada del endometrio y entonces el tratamiento va a ir a ser dependiendo de la causa, ¿ok? Si tenemos hipotiroidismo, pues vamos a ir a tratar el hipotiroidismo. Si tenemos síndrome de ovario poliquístico, ya mañana vamos a ver el tratamiento. Si hablamos de sangrado uterino no estructural, la causa más común es el síndrome de ovario poliquístico, de todo, ¿ok? O sea, de todo el COEN, la más común es SOP. Okay. Siguiendo con las disfunciones ovulatorias, podemos tener el sangrado uterino en el que sí haya ovulación y sangrado uterino donde no haya ovulación. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una paciente está ovulando o no? Por la regularidad de los ciclos, ¿ok? Si nosotros tenemos ciclos regulares, entonces esa paciente sí está ovulando y podemos tener lo que estaría relacionado con el síndrome premenstrual o dismenorrea. Y en el sangrado anovulatorio los ciclos van a ser irregulares, ¿sí? Y lo más común es el síndrome de ovario poliquístico. De 6 a 10% de las pacientes con sangrado uterino normal entre los 20 y los 40 años. Bueno, entonces, siguiendo con la E es de endometrial. El sangrado endometrial siempre va a ser con ciclos ovulatorios y esta realmente no tiene una causa identificada, ¿sí? También se hace por exclusión y es una alteración en la hemostasia local del endometrio. Aquí puede ser que las arterias arcuatas y pues todo lo que va a generar el sangrado esté
en una disregulación, entonces que cuando la paciente regla, pues tenga estos sangrados abundantes sin que tenga síndrome de ovario poliquístico, sin que encontremos algo anatómico, ¿sí? Aquí estas pacientes no van a tener hiperplasias endometriales, simplemente hay una falla en las venas o en las arterias y lo que vamos a ir a dar es un venotónico. Okay. Los iatrogénicos, esto va a ser por pues cualquier medicamento o cualquier aparato que la paciente esté utilizando y entonces pues también va a ser por exclusión. Vamos a ir interrogando a la paciente, a lo mejor ella no sabe que está tomando un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y que por eso la paciente se está presentando con un sangrado uterino anormal. Entonces, lo más común es que, bueno, si tenemos el implante o tenemos algún dispositivo intrauterino, pues que esa pueda ser la causa del sangrado. Acuérdense que los implantes, lo más común es que den spotting, que es ese sangrado que se da entre cada periodo. El DIU medicado, que es el DIU Mirena o el DIU de levonorgestrel, lo que ocasiona es amenorrea, ¿ok? Difícilmente te va a ocasionar un sangrado, o sea, bueno, que ocasione sangrado, porque lo que va a ir a hacer es atrofiar el endometrio. Entonces, aquí el SUA es por amenorrea. Y el DIU de cobre, ese sí va a generar sangrados abundantes y sangrados dolorosos, ¿ok? Sí, bueno, la paciente está consumiendo algún tipo de progesterona o de anticonceptivo, también nos puede ir a dar ahí sangraditos de spotting si no tenemos la dosis adecuada. Los anticoagulantes, pues bueno, pues por su efecto de anticoagulación. De los antidepresivos, como les decía, el más común es los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, el tamoxifeno para las pacientes que tienen cáncer de mama, antipsicóticos, pues cualquier esteroide o los fitofármacos. ¿Okay? Entonces, esto hay que ir a interrogarlo. Y ya por último, si no tenía nada de lo anterior, entonces pues nos quedamos como un sangrado uterino no clasificado, ¿sí? Y esto pues es una condición en la que hay una, puede haber una malformación arteriovenosa o un istmo-cele, ¿sí? Entonces, esto, pues, obviamente, la causa, por lo general, pues, no la podemos definir, no sabemos por qué está pasando eso, pero lo más común pudiera ser una malformación arteriovenosa a nivel del útero, y aquí, pues, sí tendríamos que ir a verlo por el ultrasonido, o los istmoceles. Los istmoceles son en las pacientes que tienen una cicatriz uterina previa, sobre todo una cesárea, y entonces ahí se hace como un acúmulo de sangre que pudiera ocasionar sangrados intermenstruales. Ok, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo vamos a hacer con la historia clínica. Tenemos que ir a interrogar detalladamente las causas que pudieran estar ocasionando el sangrado y la exploración física. Hay que ir a interrogar cuánto regla, cada cuánto y cuánto se tarda en reglar la siguiente ocasión, ¿sí? Entonces hay que descartar datos agregados que nos puedan hacer pensar en un sangrado anovulatorio o en un síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, si la paciente tiene síndrome premenstrual, puede estar relacionado con SOP. Si la paciente tiene dismenorrea, entonces podemos estar hablando de que tenga endometriosis. ¿Sí? Si, por ejemplo, tiene historia de alguna patología cervical o endometrial, pues entonces ya sabemos que ahí la causa pudiera ser algún cáncer y, bueno, descartar que la paciente no esté embarazada. En la historia clínica hay que ir a interrogar detalladamente si en la familia pues no hay antecedente de hemofilia, de alguna alteración del factor de von Willebrand, si la mamá, la hermana, la tía no tienen antecedentes de miomatosis y pues obviamente cáncer. ¿Okay? Y en los antecedentes personales patológicos, pues a lo mejor la paciente le pregunta si tiene alguna enfermedad y no te dice que ella es hipotiroidea porque pues no le parece relevante, entonces hay que ir a interrogar detalladamente si no padece esta enfermedad o
Hay pacientes que ya están en tratamiento por hiperprolactinemia porque tienen adenomas hipoficiarios y están con su cabergolina. La ingesta de fármacos, si ya sabemos cuáles son los fármacos, pues hay que ir a interrogar intencionadamente. Muchas veces la paciente que está en depresión con algún tratamiento antidepresivo no te lo va a ir a decir directamente, entonces también hay el interrogatorio intencionado. Y pues si está utilizando un implante o un dispositivo intrauterino. En la exploración física, pues hay que ver que la paciente no tenga descompensación hemodinámica. Vamos a ir a ver el índice de masa corporal, por esto que les había mencionado de la obesidad. Hay que ir a evaluar nosotros directamente la tiroides para ver que no haya datos de hipotiroidismo, igual que la evaluación de la piel. Esto, la resequedad pudiera ser también un dato de hipotiroidismo, el acné y el vello, datos de síndrome de ovario poliquístico, y si tiene petequias, pues también pudiera ser que tenga por ahí una púrpura. No, el DIU por levonorgestrel hace una atrofia en el endometrio y causa amenorrea. Entonces, acuérdate que el sangrado uterino normal no es una hemorragia, o sea, el sangrado uterino normal es cualquier alteración en el periodo del sangrado de la paciente. Entonces, puede ser que curse con amenorrea o puede ser que curse con sangrado abundante. Pero el DIU medicado no, el DIU medicado es atrofia endometrial y amenorrea. A diferencia del DIU de cobre, que sí da sangrados abundantes. La evaluación abdominal para ver que no haya alguna tumoración y que esa pudiera ser la causa del sangrado, sobre todo miomatosis. Y la evaluación ginecológica, acuérdense que el tacto siempre va a ser bimanual. Si la paciente no ha iniciado vida sexual, pues no podemos hacerlo por vagina, entonces el tacto es por recto. Hay que evaluar que no haya ninguna alteración a nivel de pues los genitales externos y en vagina, uretra o ano, que pudieran ser también la causa del sangrado y que la paciente lo esté confundiendo. Digo, puede tener hemorroide y que la paciente esté pensando que es sangrado vaginal. Y la exploración bimanual para ir a ver cómo está el cervix, ¿sí? El útero y los anexos. Entonces, para nosotros poder cuantificar cuánta sangre ha perdido la paciente, la verdad es que es muy difícil. Luego la paciente te puede decir, no, pues es que sí sangro muchísimo. Entonces, va a haber diferentes métodos. Los métodos subjetivos, ¿sí? Que son los que pues la paciente te dice, pues es un chorro. Yo me cambio tantas toallas, nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir a ver, ¿sí? Por este método, cuánto en mililitros son las toallas que la paciente nos está refiriendo. Y los objetivos son directos o indirectos. El directo es el más exacto, pero la verdad es que no siempre está al alcance y por lo general no lo pedimos, pero viene en la guía de práctica clínica y les pudieran poner una pregunta de eso. Es la determinación de la hemoglobina total. La determinación de hemoglobina total es hematina alcalina y nos dice exactamente cuánta pérdida sanguínea ha tenido la paciente. Entonces, este es el método directo con esta especificidad. Y de los indirectos, hay que evaluar el sangrado en la toalla o en el tampón por el método de Hayam, que con una sensibilidad del 86%. Y esto es lo que les mencionaba. Este es el método, ¿sí? Y la guía de práctica clínica nos menciona que un tampón, empapado son 5 mililitros de sangre y una toalla empapada son 15 mililitros, ¿ok? Entonces, esto es lo que les digo, una toalla nocturna empapada son 15 mililitros y un tampón 5 mililitros, ¿ok? Eso pues no creo que sea tan específica la pregunta, pero se los pongo. Bueno, de los exámenes de laboratorio, obviamente pues hay que ir a evaluar cuánta es la pérdida sanguínea, entonces vamos a ir a ver hemoglobina, el hematocrito, vamos a ir a ver las plaquetas para ver si no hay algún desorden de la coagulación, igualmente con los tiempos,
Toda paciente en edad reproductiva debe de llevar una prueba de embarazo, porque ella te puede decir o puede creer que no está embarazada, y pues cuando haces la prueba, sí, y pues estaríamos ante un aborto. Dependiendo de la clínica de la paciente y del interrogatorio, pedimos TSH. Y igualmente, si vemos que la paciente es obesa, tiene datos de resistencia a la insulina, hirsutismo, acné, entonces pedimos todo el perfil androgénico, ¿sí? Y el perfil hormonal, pues lo dejaríamos para aquellas pacientes en las que pues no tenemos un diagnóstico claro, ¿sí? Pero de entrada no va y se pide LH, FSH y prolactina. Tiene que ser un interrogatorio muy intencionado para nosotros sospechar que está teniendo afección a ese nivel. En cuanto a imagen, toda paciente debe de llevar un ultrasonido endovaginal, ¿ok? Porque acuérdense que hay que ir a descartar que el sangrado no sea estructural o anatómico, ¿ok? Porque, como ya les mencioné, puede ir conjuntamente PALM con COEN, entonces nosotros tenemos que ir a ver que, aparte de que la paciente a lo mejor puede tener un trastorno en la coagulación, también puede tener un mioma, ¿sí? Entonces, toda paciente debe llevar un ultrasonido y todo en ginecología es con ultrasonido endovaginal, ¿ok? Porque es el método de elección donde se puede observar mejor el útero y los anexos. Aquí, como les había mencionado, es para descartar todas las causas anatómicas, y lo que vamos a ir a medir también, aparte de que si vemos una masa, pues ya sabemos que pudiera ser por ahí un mioma, pero hay que ir a medir también el eco endometrial, ¿sí? La guía de práctica clínica nos menciona que en las premenopáusicas, ¿sí?, arriba de 16 ya sería un dato de alarma, ¿sí? Y en las posmenopáusicas abajo de 5. Lo que sí está súper claro en todas las guías que ustedes vean es que la paciente posmenopáusica tiene que tener un eco endometrial abajo de 5 milímetros. Esto lo van a encontrar universalmente. Pero en la paciente premenopáusica sí está muy debatido cuánto es el límite del eco endometrial, ¿ok? Entonces, aquí la guía menciona en el texto que es 16, pero luego posteriormente en el diagrama lo menciona en 12. Y la verdad es que las demás guías internacionales dicen que arriba de 12, una paciente premenopáusica, ya habría que ir a investigar que la causa no sea endometrial. La histeroscopía la vamos a dejar para todas aquellas pacientes en las que el ultrasonido no fue concluyente, ¿sí? De entrada no vamos a ir a pedir una histeroscopía. Las histeroscopías son dolorosas y pues aparte, ¿cómo se llama? Pues es caro, ¿verdad? Entonces, pues no sería un método diagnóstico de rutina, ¿ok? Entonces, si el ultrasonido no fue concluyente y estamos sospechando en que la patología puede ser endometrial, entonces vamos y la solicitamos. Si hacemos una histeroscopía, obviamente es como toda intervención quirúrgica. Vamos a ir a ver y a tomar una muestra. No se vale de ir a ver, bueno, no tuvo nada y nos salimos, ¿ok? Entonces, tomamos una biopsia y vamos a enviarla a patología. La biopsia de endometrio va a tener ciertas indicaciones y es como ya les mencionaba, si nosotros tenemos un eco endometrial igual o mayor a 12 en un ultrasonido endovaginal en una paciente premenopáusica, entonces esa paciente es candidata a biopsia de endometrio. Si tenemos una paciente posmenopáusica que aunque la paciente se presente sin sangrado, si es una paciente posmenopáusica y nosotros tenemos este eco aumentado, hay que ir a hacer una biopsia de endometrio, que pues eso supongo que lo van a ver en cáncer. Si nosotros tenemos una hemorragia uterina persistente en la que ya estuvimos dando tratamiento y la paciente no mejora, entonces hay que ir a estudiar que ese endometrio no tenga una hiperplasia y que a lo mejor el eco pudiera estar relativamente normal y que sí sea una hiperplasia endometrial lo que esté ocasionando el sangrado. Todas las mujeres arriba de 40 años que se nos presenten con sangrado uterino normal deben de llevar biopsia de endometrio, ¿sí? Siempre tenemos que ir a estudiar el endometrio en estas pacientes porque empieza a aumentar el riesgo de cáncer endometrial.
Las mujeres con obesidad es por lo mismo de toda esta, la aromatización de los estrógenos. Los estrógenos están aumentados, los estrógenos van y proliferan el endometrio, entonces el endometrio está crecido y entonces en las pacientes con peso igual o mayor a 90 hay que ir a tomar biopsia. Y si nosotros estamos sospechando de malignidad. Por ejemplo, el cáncer de endometrio está muy relacionado también con las pacientes diabéticas. Entonces, si te llega una paciente diabética, obesa, con sangrado uterino normal, pues también lo más probable es que sea cáncer. Y bueno, si tenemos ecos endometriales por abajo de 5 milímetros, por lo general el sangrado no va a ser endometrial y en teoría no requerirían la biopsia. La finalidad de ir a tomar la biopsia, pues obviamente es porque estamos sospechando que eso pudiera ser maligno y es ir a excluir cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial anormal. La forma de tomarlo puede ser con cánula de Novak, con cánula de Pipel, con Ameu o con Lui. Y pues ahí la guía dice que el método de elección sería el Ameu porque tiene menos riesgo de falsos. ¿Sí? Si no podemos hacer un Ameu, porque acuérdense que pues al final de cuentas el Ameu requiere que la paciente entre a un quirófano, es una cirugía ambulatoria, pero pues sí necesita algo de sedación. Lo hacemos en el consultorio con la cánula de Novak. Y es preferible la cánula de Novak sobre la de Pipel, porque la de Pipel nos da muchos falsos negativos. Hablando de tratamiento, entonces el tratamiento se divide en tratamiento no hormonal y tratamiento hormonal. En el no hormonal, siempre va a ser el manejo inicial y es un tratamiento escalonado, ¿sí? Vamos a empezar entonces con AINES como de primera línea. Si no nos funcionan los AINES, entonces ya entramos con los anticonceptivos orales. Pero de entrada vamos a dejar ácido mefenámico, que es el más común y el que mejor funciona. Y lo que tenemos que hacer es que la paciente empiece a consumirlo previo a arreglar y continuarlo durante su regla. Esto por lo menos durante 3 ciclos. Si después de 3 ciclos de dar algún analgésico no funciona, entonces ya tendríamos que ir a dar algo más. Acuérdense que, como ya les había dicho, ir a dar un AINE es para inhibir la producción de prostaglandinas, de la prostaglandina I2, que es la encargada del sangrado por descamación del endometrio. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Esto sería de primera línea. Si nos vamos al manejo no hormonal de segunda línea, podríamos dar ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y lo más importante obviamente es ir a tratar la enfermedad concomitante. O sea, si el sangrado es por un proceso de anovulatorio, o sea, una disfunción ovulatoria, entonces hay que ir a tratar esa disfunción. Si es por coagulopatía, hay que ir a tratar la coagulopatía. Si es por un medicamento, pues hay que ir a quitar el medicamento, ¿verdad? El tratamiento hormonal se va a dejar para aquellas pacientes en las que fallaron el tratamiento médico o que se presentan con una hemorragia abundante y ciclos irregulares. Entonces, puede ser que nosotros dejemos, o sea, que la paciente haya estado tomando el AINE y entonces le digamos, bueno, ya déjate de tomar ese y vamos a iniciar con anticonceptivos, o que hagamos la combinación de anticonceptivos orales combinados con AINES, que en teoría pues esto es lo que mejor funciona. O podemos ir a dejar una progestina oral que se tiene que dar en los últimos días del ciclo menstrual, desde el día 11 al 21, o una progestina de depósito, que son las inyectadas. Podemos, en lugar de dar anticonceptivos orales, irnos al parche o al anillo vaginal, que tienen la misma composición. El parche y el anillo vaginal también es un estrógeno con una progesterona, pero pues funciona mejor el anticonceptivo oral. El DIU medicado es en pacientes que tengan hiperplasia endometrial simple, estas pacientes que tienen una hiperplasia que nosotros diagnosticamos por ultrasonido, entonces vamos a ir a poner el DIU para que genere esa atrofia en el endometrio y ya no esté creciendo de forma irregular.
El danazol va a ir a producir atrofia. Este es un antiestrogénico, pero igualmente este es de segunda línea y hay que tener cuidado, no lo podemos dejar por mucho tiempo, porque en el momento en el que estamos inhibiendo los estrógenos, también podemos inhibir la mineralización ósea y causar osteoporosis. Y bueno, el tratamiento hormonal va a disminuir el sangrado hasta en un 50% después de 6 meses de uso continuo. Entonces, esto también es importante porque la paciente se desespera porque ellas pues obviamente están molestas de que están arreglando mucho y quieren que cuando les des el primer tratamiento pues dejen de sangrar. Por lo general no es así. Okay. El tratamiento quirúrgico, lo vamos a dejar, es de última opción y es si fallaron los anticonceptivos, los analgésicos y los anticonceptivos, entonces se tendría que hablar con la paciente para pues ir a proponerle cualquiera de estos dos. Cuando, por ejemplo, tenemos una contraindicación farmacológica. ¿Cuándo sería una contraindicación farmacológica? A lo mejor una paciente que no puede recibir AINES porque tiene alguna patología renal o porque tiene riesgo de sangrado del tubo digestivo o que no podemos dar anticonceptivos porque tiene riesgo de trombosis. Entonces, si la paciente tiene antecedente de trombosis venosa, no está indicado ir a dar ningún estrogénico ni un progestágeno porque aumentan el riesgo de que vuelva a tener trombosis. Si la paciente está presentándose ya con cuadros repetidos de anemia con alteraciones hemodinámicas, entonces también sería una indicación para ir a hacer una intervención quirúrgica y que el sangrado sea tanto que esté generando un impacto negativo en la calidad de vida y en su salud sexual. Hasta el 58% de las pacientes van a requerir manejo quirúrgico después de los 2 años de tratamiento. ¿Sí? Por lo general también depende mucho de la edad reproductiva, pero por lo general sí se presenta ya en pacientes donde ya tienen paridad satisfecha, son las pacientes que menos toleran el tratamiento. O sea, ya a los 2 años te dicen, ya no me des nada, mejor vamos a hacer una histerectomía. Y de las técnicas empleadas, pues sería ir a hacer una ablación endometrial, que es esto, ir a quemar el endometrio o hacer una histerectomía. Los criterios de referencia a segundo nivel sería todo sangrado que haya recibido terapia no hormonal, por lo menos 3 ciclos y que no haya tenido respuesta. Donde las pacientes ya le hayamos corregido la causa del sangrado y sigan con sangrado. Si sospechamos que tiene síndrome de ovario poliquístico o alguna patología tiroidea y si sospechamos de coagulopatía. Y a tercer nivel es si nosotros ya dimos medicamento con analgésicos y con hormonas y no responde después de 3 ciclos, entonces también esa sería una indicación para enviarla a tercer nivel. Igualmente, si sospechamos SOP o hipotiroidismo, que la paciente tenga aparte alguna otra enfermedad concomitante, que tenga un riesgo quirúrgico elevado y que pues tenga a lo mejor que ir a tercer nivel para una embolización de arterias uterinas previa a la cirugía, o si la paciente desea pues seguir con su vida reproductiva, pues tendríamos que mandárselo al biólogo de la reproducción y cualquier paciente con coagulopatía. Entonces, bueno, la paciente que se nos presenta con un sangrado uterino anormal, hacemos un interrogatorio dirigido, una exploración física dirigida, pedimos la biometría hemática para ver la cantidad de sangrado o la prueba directa y hay que hacer prueba de embarazo. Si la paciente está embarazada, pues obviamente nos vamos hacia el rubro de aborto y pues no va por ahí. Si nosotros confirmamos anemia, hay que iniciar el tratamiento para la anemia. Si la paciente no está embarazada y sospechamos de alguna anormalidad estructural, entonces ahorita vamos a ver este rubro. Si no sospechamos que tenga ninguna patología estructural, entonces hay que ir a ver. Si sospechamos de coagulopatía, entonces pedimos las pruebas de coagulación. Si tenemos una alteración
por alguna hemofilia o por el factor de von Willebrand, entonces la enviamos a hematología. Si sospechamos entonces en una endocrinopatía, entonces hay que ir a ver. Si estamos sospechando de hipotiroidismo, pedimos la TSH y enviamos a endocrinología. Si la paciente tiene datos de hiperandrogenismo, entonces pedimos testosterona, la dehidroepiandrosterona y la 17 alfa hidroxiprogesterona si estamos pensando en una hiperplasia suprarrenal. Y pues hay que descartar la enfermedad androgénica. Si se confirma, igualmente va a endocrino y a biología de la reproducción. Si por el contrario, entonces estamos sospechando que el sangrado es estructural, ahorita vamos a ver esa clase, entonces en el ultrasonido vamos a ir a evaluar el eco endometrial. Si tenemos un eco arriba de 12 milímetros en premenopáusica y arriba de 5 en la posmenopáusica, entonces hay que ir a hacer una biopsia de endometrio. La paciente que se reporte con alguna otra alteración, como puede ser miomatosis, adenomiosis o algún pólipo, esta clase la vamos a ver ahorita más adelante. Y si no se reporta con ninguna alteración, entonces hay que iniciarle tratamiento y ver si mejora, porque entonces sería un sangrado no clasificado. ¿Okay? Entonces, la paciente se presenta con sangrado no anatómico, vamos a iniciar el tratamiento médico, que es con anticonceptivos, con analgésicos por 3 ciclos. Si la paciente, bueno, aquí no ha iniciado vida sexual, nos vamos a los antiinflamatorios no esteroideos. Si la paciente ya inició vida sexual, podemos irnos a los antiinflamatorios no esteroideos y proponerle la colocación de un dispositivo medicado. Si la paciente presenta mejoría, pues la vamos a estar viendo cada 6 a 12 meses. Si la paciente sigue con sangrado, entonces hay que descartar que no tenga alguna patología estructural. Aquí vamos a ir a dar entonces el tratamiento con hormonas por otros 3 meses. Podemos dar el analgésico junto con la hormona o solamente los hormonales combinados. Si la paciente presenta mejoría, pues se va a seguimiento. Si no presenta mejoría y la paciente tiene menos de 40 años, sigue con deseos de fertilidad o tiene un riesgo quirúrgico elevado, se va a tercer nivel. Si tiene más de 40 años, entonces vamos a hacerle una ablación endometrial con una toma de biopsia para ver si presenta mejoría o no. Si sí presenta mejoría, seguimos en vigilancia, si no, histerectomía.